Fuente de Luz presenta una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Si necesitas ayuda en oración y consejería, contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org. Ahora te dejamos con este interesante tema. Siempre saben que son bienvenidos. Fíjense que mientras estábamos adorando, el Señor me dio un mensaje, un rema, que seguro lo voy a compartir el día domingo, pero lo que pasa es que yo no sé si a ustedes les ha dado la chikungunya alguna vez. Levanten la mano quienes ya les dio. A la mitad. Es que yo el domingo en la tarde fui a la costa y sí me picaron unos 30 zancudos más o menos, digo yo, porque hasta en fila los tenía en los brazos y en las piernas y yo en pantaloneta iba. Y creo que desde el día lunes amanecí con un pequeño dolor de cuerpo y he estado experimentando un poco de fiebre. Ayer en la noche tenía fiebre, ahorita también tengo un poco. Pero a raíz de eso, el Señor me dio un mensaje. Entonces, no lo voy a explicar ahorita porque sí me va a llevar tiempo explicarle lo que el Señor me dijo, pero sí les puedo decir una conclusión, que en medio de nuestras situaciones incómodas, el Señor se glorifica. O sea que tal vez te esté pasando en tu vida un momento así incómodo, porque estar con fiebre no es cómodo. Que por ejemplo estés recibiendo una amenaza, no es cómodo. Que por ejemplo tus papás se hayan quedado sin trabajo, no es cómodo. Que tus papás se hayan separado, no es cómodo. Y así todas las cosas difíciles que nos pueden suceder, que nos incomodan. Cuando nosotros tenemos una relación con Dios, Él le saca provecho a las cosas que nos suceden, por muy incómodas que parezcan. Y entonces yo experimentando la incomodidad de la fiebre, que de hecho me fui a lavar la cara y les aseguro que el agua que estaba saliendo, de que me estaba así poniendo en la cara, sentía yo que está caliente. Así tengo de calientita la frente ahorita. Pero que el Señor nos ayude a compartir lo que Él quiere esta tarde, noche. Hemos estado platicando acerca de los dones del Espíritu Santo. Creo que ahí vamos 3 o 4 sesiones. Específicamente la semana pasada estuvimos hablando acerca del don de profecía y estuvimos explicando varias cosas, entre ellas que se ejercita a medida de la fe, que debe ser para edificación, exhortación o consolación, o sea, no para otra cosa, que debe ser con parámetro bíblico, que debe ser por turnos, que van a finalizar las profecías, y también vimos que no hay que menospreciarlas. Eso lo tenemos hasta grabado, si quieren ya está subido en la página fuentedeluz.org por si lo quieren escuchar y ponerse al día. ¿Se recuerdan que cuando empezamos a ver esta serie, que son 9 dones del Espíritu Santo, si estuvieron en esa sesión yo les expliqué que los 9 dones se clasifican en 3 grupos? ¿Cuáles son, Tania? No lo anotaron. Son 3 grupos. Ustedes no estuvieron muy bien. Miren, los dones son 9, pero se dividen en 3 grupos. Y ahorita ya vimos el primer grupo. Que los que vimos ahorita son los dones de revelación. Se le llama revelación porque obviamente para que una persona pueda dar, por ejemplo, ejercer el don de hablar en lenguas, tiene que recibir una revelación de parte de Dios. Para que una persona pueda interpretar las lenguas, tiene que haber una revelación. Entonces por eso se llaman dones de revelación. Ahora vamos a empezar a ver los dones de inspiración y luego los dones de paciencia. No, eso es broma. Los dones de inspiración, y de último vamos a ver los dones de poder. Se lo repito, son 3 grupos.
Son 3 grupos que vienen siendo revelación, inspiración y poder. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar a ver los dones. Scarlett sí sabe. Gracias, Scarlett. En este grupo de dones está la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus. Ahora miren esto, la palabra revelación viene del griego apocalipsis, que significa desvelamiento, comunicación del conocimiento de Dios. Una expresión de Dios para la instrucción de la iglesia. Entonces, nuestro pasaje base es 1 Corintios capítulo 12, verso 8 al 10. Capítulo 12, verso 8, 9 y 10. Y Gladys nos va a hacer favor de leerlo. Del 8 al 10. Ajá. Dice: a uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ok, es lo que más o menos hemos venido viendo en las sesiones anteriores. Pero en este momento vamos a platicar y a empezar a desarrollar acerca del don de sabiduría. Esa palabra sabiduría viene de una palabra griega, o sea, fue escrita en griego, una palabra que se pronuncia logos, que significa expresión de pensamiento. Logos, como si fueran varios logos, que significa expresión de pensamiento. Es la palabra 3056. Ay, ustedes perdonen, me equivoqué. Palabra, cuando se refiere a palabra de la Biblia, es lo que significa logos. Eso creo que ya lo habíamos visto acá. Ajá, la palabra es la que significa logos, pero ahí se recuerdan ustedes que el don es palabra de sabiduría. Ahorita vamos a ver, entonces lo que acabamos de ver ahorita es palabra. La palabra se pronuncia logos. Sí, ya les dije el número que es el 3056. Ahora, sabiduría viene del griego Sofía. S-O-P-H-I-A. Sofía, que quiere decir lo profundo de la inteligencia. Conocimiento de diversas materias o cosas humanas y divinas adquiridas por la observación y la experiencia. Entonces miren pues, dicho de otra forma, a algunos Dios les ha dado el don de lo profundo de la inteligencia, es decir, el don del conocimiento de diversas materias o cosas humanas y divinas adquiridas por la observación y la experiencia. Ok, viene Dios y permite que alguno de nosotros observe algo. Entonces viene y a través de la observación comienza a adquirir conocimiento de lo que está observando. Por eso es que viene Salomón a uno de los catalogados más sabios hombres que ha habido en la tierra. Él comienza a decir, ve a la hormiga, oh perezoso, porque él en alguna medida observaba. Y mientras observaba, adquiría conocimiento. O sea, esa es una forma de adquirir sabiduría, la observación. Pero otra es la experiencia. ¿Cuál creen ustedes que es mejor? La experiencia. Efectivamente, la experiencia
nos deja una mejor lección, pero la experiencia duele. O sea, miren pues, vamos a suponer que, ¿cómo se llama ese? Wilson. Vamos a suponer que Wilson a su corta edad, ¿cuántos años tiene? Como 15 o 16, ¿no? 16. Wilson a sus 16 años, él ya ha adquirido la experiencia de no andar con mujeres casadas, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿va? Porque lo que pasa es que él tuvo la mala experiencia, que una vecina que tenía marido siempre le decía, Wilson, fíjate que el televisor no enciende, ¿será que me lo venís a revisar? Y entonces él, como es muy amable, basta, bueno, solo hay que conectarlo, le decía. Yo también necesito que me conectes, le decía. Y la cosa es que lo endulza, y como él, pues de plano, antes de adquirir la experiencia, era débil en ese sentido, entonces de repente, pues se involucra con ella. Pero un día, el marido lo encuentra ahí, y entonces no solo le da una buena pateada, sino que le pone la pistola y le dice, si te vuelvo a ver por aquí, cerca de mi casa, te voy a descargar los 15 tiros de esta pistola en la cabeza. Entonces él no, definitivamente mejor una soltera y que no tenga novio. ¡Ja! Entonces él agarra experiencia y de repente uno de sus cuates, él mira que anda con una mujer casada y le dice, no, vos no seas así, no seas bruto. Y él con sabiduría le comienza a decir, no te metas con esas mujeres, es peligroso. Sí, mira, yo solo porque yo me arrepentí en ese momento y le pedí perdón a Dios, si no ese capaz me hubiera disparado. Y entonces él agarra sabiduría a través de la experiencia, pero la experiencia es dolorosa, porque sí es dolorosa. Por lo menos yo, en las cosas que el Señor me ha dado experiencia, que las he adquirido, ha sido con dolor. Entonces prefiero mejor observar. Observo a mi hijo y con él agarro sabiduría. Por ejemplo, ahí estaba que quería jugar con esto. Yo le dije no y se enojó. Entonces, como se enojó, me alejé. Y entonces me andaba siguiendo para pegarme. Y entonces yo me pongo a pensar, así como es él, habemos muchos que actuamos delante de Dios como niños, porque queremos hacer algo y Dios nos dice no, nos impide que lo hagamos y uno se pone bravo, entonces Dios se aleja. Y entonces uno dice, ¿por qué siento que Dios no me oye? Lo que pasa es que te enojaste con Él y con Él no hay que enojarse, ese es nuestro Padre. Si nos enojamos con Él, se aleja, así como yo me alejé de Danielito. Entonces, observando, se agarra sabiduría. Y Dios ha dado ese don. Entre uno de los 9, el don de sabiduría. Miren, hay gente que es bien sabia. Hay gente con la que dan ganas de platicar porque tiene algo bueno que enseñarle a uno. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo sí conozco gente con la que cuando lo encuentro yo quiero platicar, quiero escuchar a ver qué me van a decir, porque algo bueno, sabio tienen que decirme. Esas personas tienen el don de sabiduría. Pero hay otras que tal vez no tienen nada bueno que decir, pero el Señor las usa a la hora de que hay que hablar en lenguas, por ejemplo, para un mensaje de parte de Dios o un mensaje de profecía. Entonces viene Dios y va a través de los diferentes dones edificándonos a nosotros. ¿Alguna duda sobre el don de sabiduría? Por ejemplo, puede ser que haya sabiduría para predicar. Vámonos a 1 Corintios capítulo 1, verso 17. En adelante, vamos a leer del 17 al 27 y van a darse cuenta ustedes cómo es de interesante lo que vamos a leer. 1 Corintios 1, 17 al 27. Gladys es nuestra lectora. Del 17 al 27. Afirma. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga pan a la cruz de Cristo. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros. Solo paremos un poquito ahí.
Pablo aquí le está escribiendo a los corintios y dice, no me envió Jesucristo a predicar palabras de sabiduría humana. O sea que la sabiduría puede ser que sea humana o puede ser que sea divina o incluso diabólica. Porque ¿cómo creen ustedes que los asaltantes, los traficantes, cómo es eso que se les ocurren unas ideas impresionantes a veces para hacer sus ataques, sus robos y todo lo que hacen? Tienen que tener una sabiduría. Y esa sabiduría ni siquiera es humana, es diabólica, porque muchas veces el diablo es el que le da las estrategias. De hecho, ahí en Ciudad del Sol, que es donde yo crecí, había los mareros de ahí, los MS, la Mara Salvatrucha de ahí, tenían 3 altares en diferentes casas. Entonces ellos a veces se reunían en un altar, que era directamente el altar a la Santa Muerte. Bueno, Santa le dicen ellos, yo no creo que sea Santa, pero el asunto es que tenían el altar a la muerte, el altar a Satanás y el altar a uno que no me recuerdo quién era, que supuestamente es el que les proveía dinero. Entonces ellos a veces, cuando estaban escasos de dinero, iban hacia el altar del que les daba dinero, creo que era, no me acuerdo cómo se llama ese demonio. Y cuando de repente ellos iban planeaban un robo que sabían que iba a ser difícil, iban al altar de la muerte a decirle, por favor, muerte, no me lleves ahora. Y entonces le adoraban. Y al altar del mero jefe, va de ellos, el Satanás. Entonces, él es el que da la sabiduría diabólica. Pero ese podría ser otro tema. Ahorita no nos vamos a enfocar en la sabiduría diabólica porque ya me está dando miedo. No, son bromas. El asunto es la sabiduría de Dios que da para predicar. Yo he conocido personas que son excelentes predicadores, que cuando ellos empezaron antes de predicar, ni siquiera sabían leer y escribir. Cuando comenzaron, sabiduría, creo que dices. Entonces, ni siquiera podían leer, y leyendo la Biblia, predicando, se les fue desarrollando una sabiduría impresionante que ahora cuando los escucha uno leer, leen mejor que un bachiller o que un universitario. Y cuando llega la gente con problemas, a ellos a plantearles un problema difícil, porque las ovejas a veces plantean problemas bien difíciles y el pastor viene, los escucha y le dice, mira, lo que tenés que hacer es esto y dejar de hacer aquello y te va a ir bien. Y la gente dice, oh, y lo que pasa es que esa sabiduría viene de parte de Dios. Y se paran entonces frente a los públicos y dan unos consejos impresionantes para su propia vida y para las ovejas. Entonces el mensaje que viene de Dios a través de la predicación es una de las formas en que se manifiesta el don de sabiduría. Recuérdense que para predicar no necesariamente se necesita un público. Ustedes cuando están con alguien de persona a persona, ahí le pueden predicar. Con solo que le presenten el plan de salvación, ahí ya le están predicando. Y entonces ustedes dicen, pero ¿de dónde me salió tanta palabra? Y tiene que ser una sabiduría de parte de Dios. Sigamos entonces en el verso 3, ¿no? O 2. Perdón, 18. Dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido a Dios la sabiduría del mundo? Puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. En cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Considerad pues, hermanos, vuestra vocación, y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios
para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Ok, ahí habría mucho que explicar, ¿verdad? Pero quiero sacar la esencia. Noten ustedes que aquí Pablo les está diciendo a ellos que la sabiduría que viene de Dios es más importante. Porque, miren pues, ¿qué es lo que pide una persona normalmente a Dios? Dinero, riquezas. Normalmente las personas lo que piden es eso. Entonces cuando se trata, incluso si le hicieran una entrevista a cada uno de nosotros acá y nos preguntaran si en este momento Dios o un ángel se te apareciera y te dijera, ¿qué le pedirías a Dios? Pide lo que quieras, hijo, que yo le voy a llevar el mensaje y te lo va a dar. Entonces lo primero que vendría, bueno, algunos tal vez pensarían quiero una novia, otras chicas dirían quiero un novio, por lo menos uno, Señor. Pero la realidad es que si alguien acá iría un poquito más lejos, pediría quiero sabiduría e inteligencia para hacer dinero. Porque a veces nosotros creemos que a través del dinero podemos conseguir muchas cosas. Pero la realidad es que la sabiduría que viene de parte de Dios va más allá de la sabiduría humana. Cuando una persona da un consejo basado humanamente, puede ser que esa persona motive, puede ser que convenza al público, pero yo les voy a decir una cosa. Cuando uno da un mensaje que es de parte de Dios, una predicación de parte de Dios, uno no necesita esforzarse tanto para convencer a la gente. Lo que hace el Espíritu Santo es tocar el corazón y convencer de juicio y de pecado. Entonces la gente dice, sí, yo necesito a Dios, yo estoy mal. Y entonces eso solamente lo puede hacer la sabiduría que viene de parte de Dios. Los psicólogos se preparan con una sabiduría terrestre, humana. Y claro, puede ser que logren algo determinado, pero las cosas terrenales por lo general duran poco. Las cosas espirituales duran más tiempo. Y entonces por eso es que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría que viene de arriba. Y el tiempo nos ha avanzado bastante, pero quiero hablar acerca del don de la palabra de ciencia. La palabra ciencia deriva del griego genosis, que significa búsqueda, investigación, conocimiento de la verdad espiritual. Es la 1108 y se relaciona con ginosco, que quiere decir estar tomado en conocimiento, entender totalmente. Miren, una cosa es sabiduría y otra es conocimiento. Porque miren, aquí hay una separación. Viene Dios y dice que a uno les ha dado don de sabiduría, a otro don de conocimiento. Entonces el don de conocimiento tiene que ver con una búsqueda, con una investigación. Entonces a estas personas que Dios les ha dado este don de conocimiento, tienen la habilidad para investigar. Y no me estoy refiriendo a las investigaciones que a veces uno mira en esas películas, ¿verdad? Que a mí me gusta ver esas películas a veces donde investigan y entonces comienzan a juntar las pruebas y entonces hasta que logran determinar a un culpable, por ejemplo, sino que es una investigación de conocimiento de la verdad espiritual. Entonces estas personas con ese don son las que le ayudan a otras personas a no dejarse engañar. Porque yo, fíjense, cuando yo tenía como unos 14 o 15 años, recuerdo que un día tocaron a la puerta de mi casa unas personas que andan con una su sombría, un sombrerito, y entonces cargan unos sus panfletos, unos trifoliares ahí. Entonces ellos le vienen a decir a uno que uno aquí en la tierra se va a quedar, que no existe el infierno, que no existe el paraíso, que el paraíso es aquí en la tierra. Y bueno, yo ese día recuerdo que como yo creía que yo sabía la Biblia, yo dije, yo tengo conocimiento, me voy a enfrentar con ellos.
Y entonces comenzamos a hablar y ellos cargaban pasajes de la Biblia. Traiga su Biblia, me dijo. Vaya, dije, fui corriendo a buscarla. Aquí está, busque ahí tal y tal y tal pasaje. Mire, ahí dice, vosotros heredaréis la tierra. Tiene razón, dije yo. Y entonces tenían como unos 8 pasajes más o menos, donde yo dije, tiene razón. Ellos me convencieron a mí. Y entonces yo recuerdo que yo más o menos tenía en mente algo que decía que el diablo iba a ser lanzado al lado de fuego junto con sus... Y entonces yo dije, pero mire eso, pero mira. Y entonces ellos me respondían. La cosa es que al final yo dije, tienen razón, ¿dónde me puedo congregar con ustedes? No, fíjense que en serio, yo dije, estos sí tienen la verdad. Y entonces recuerdo que cuando llegó una de mis hermanas, lo primero que yo hice, que una de las que sí tenía un poco más de conocimiento, iba a la iglesia, yo dije, ahorita voy a convencer a mi hermana, así como esos me convencieron. Entonces me senté con mi hermana y le comienzo a decir todo lo que ellos me habían dicho. Y mi hermana empezó, ¿dónde escuchaste eso? No, es que aquí vinieron a la puerta. Mira, me dijo, en primer lugar no tienes que estarlos escuchándome. Y en segundo lugar te voy a aclarar eso. Y me empezó a aclarar punto por punto, con la misma Biblia. Entonces mi hermana tuvo que haber fluido en ese momento en un don de conocimiento, que yo no estaba preparado para fluir. Entonces ese don de conocimiento es bien especial, porque se ayuda a que otras personas no se vayan por el mal camino. Porque miren, la serpiente siempre está ahí, dispuesta a engañar. De hecho, recuérdense que está desde el Edén, cuando la serpiente astutamente engañó a Eva. Pero también dice la Biblia que hay una serpiente junto al camino. O sea que Jesucristo es el camino y nosotros vamos en ese camino, pero la serpiente está ahí junto al camino y de repente te engaña. Pero a través del don de conocimiento hay quien te saque de ahí y entonces nos lleve por el camino correcto. Entonces, las personas que poseen este don obtienen el conocimiento de la palabra de Dios por medio de la revelación. Primera de Corintios capítulo 1 verso 5. Primera de Corintios capítulo 1 verso 5. Gladys, nuestra lectora. Pues por medio de él habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en todo conocimiento. Ok, aquí se refiere al Espíritu Santo, porque Él es el que nos revela. Miren, muchas veces a mí me ha pasado que estoy leyendo la Biblia y de repente Él me comienza a explicar cosas que nunca las había escuchado de parte de nadie. Y entonces uno dice, oh, qué bien, ¿verdad? Qué conocimiento. No, hombre, si eso es por misericordia. No es porque Dios diga, a este que es más inteligente le voy a dar un poquito de conocimiento. No, si dice que escogió a lo peor. Jalarán, así le decían a un conocido que yo tenía que era pastor, que pobrecito lo mataron ya. Pero a él le decían, sos pastor. Bien dicen que Dios escoge de lo vil y despreciado. Para avergonzar a los sabios, o sea, a mí decía él. Pobrecito él también estaba bien equivocado, se sentía sabio. Pero el asunto es que Él es el que nos da esa palabra de sabiduría. Viene de parte de Él. Esa palabra de conocimiento, ciencia o conocimiento. Y miren ustedes lo que acá tengo en las anotaciones. Dice, estas personas que tienen este don tienen la capacidad de advertir para que algo sea evitado. Tienen la facultad de aconsejar y amonestar. Y miren ustedes lo que dice Romanos capítulo 15, verso 14. Romanos capítulo 15, verso 14. Vamos a cambiarnos ahora para acá. No. Sí, con Tania. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Ok, llenos de bondad y llenos de conocimiento para poder amonestaros los unos a los otros. Entonces miren, pues viene Dios y da conocimiento a una persona. Por eso es que para poner a una persona en un puesto de jefe,
muchas veces uno espera que esa persona tenga niveles académicos más altos que los que tiene a quien está dirigiendo, porque se supone que conoce. Entonces el conocimiento ayuda para amonestar a otro. Por ejemplo, viene Tania, ella puede venir y decirle a los maestros, no, eso que están haciendo no está bien, eso se hace así, ya no lo hagan así. Porque ella, por ejemplo, ya dentro de poco nos va a traer su título de licenciada ¿en qué? Administración educativa. Entonces ya tuvo que ir por los salones de la universidad adquiriendo conocimiento. Es un ejemplo terrenal. Ahora, basado en lo espiritual, es más o menos así. Comenzamos a relacionarnos con Dios. Él habla con nosotros y a través del don de ciencia y conocimiento nos comienza a instruir, a enseñar, a dar conocimiento. Y una vez tenemos el conocimiento, nosotros podemos decirle a alguien, tranquilo, deja de estar haciendo eso, a Dios no le gusta. ¿Y qué tiene de malo que yo fume? Pues, no estés fumando. Eso aparte que te va a dañar los pulmones, a Dios no le gusta porque estás dañando tu cuerpo y la Biblia dice que tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces hay conocimiento, no es solo así, deja de hacerlo, ¿y por qué? No sé, solo deja de hacerlo. Así no, tiene que ser con conocimiento. Entonces viene Dios y a estas personas les da esas facultades para aconsejar y amonestar, según ya vimos ahorita, ¿va? Obtienen el conocimiento de Dios y de la palabra que los guía a obtener el pleno conocimiento, que eso va un poco más allá, porque una cosa es el don de ciencia y conocimiento y otra es el pleno conocimiento donde deberíamos llegar. Y con esa me voy a despedir porque el tiempo no se detiene. Es Romanos, vamos un poquito hacia atrás, capítulo 11, verso 33. Profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Ok, vamos un poquito adelante en el capítulo 15, verso 14, siempre en Romanos. Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y rebosantes de todo conocimiento, de tal manera que podéis aconsejaros unos a otros. Sí, es lo que acabamos de leer hace un momento. Entonces viene él, miren pues, es increíble, pero la bondad tiene que ir de la mano con el conocimiento. Porque imagínense que venimos nosotros y ponemos a Tania como coordinadora, pero ella no es bondadosa, es capataz. Es un ejemplo, nada más. Entonces, a través del conocimiento regaña a la gente, pero la humilla, la hace sentir mal. Entonces la bondad tiene que ir de la mano, o sea, primero Dios nos tiene que llenar de bondad y después nos da el don de conocimiento. El don de conocimiento es especial, porque recuérdense ustedes que el conocimiento no nos va a servir solamente para amonestarnos unos a otros, sino que nos va a servir para que nosotros mismos tengamos cuidado por dónde estamos caminando, a través del mismo conocimiento. Y entonces viene Dios y a través de eso nos libra a nosotros y a nuestra familia. Porque cuando ya viene el conocimiento sobre los papás, por ejemplo, entonces ya vienen ellos y con sabiduría, con inteligencia de parte de Dios y con conocimiento, entonces ya guían adecuadamente a sus hijos. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda, comentario, sugerencia para que nos podamos quedar ahí? La otra semana vamos a comenzar a ver el don de discernimiento de espíritus. ¿Alguna duda, comentario, sugerencia, crítica? Un comentario que dice la Biblia que es falta de sabiduría, que la pida Dios y que la da en abundancia. Sí, La sabiduría se puede pedir. La sabiduría es algo que se puede pedir. El don de sabiduría es diferente a la sabiduría, ¿oye? Porque una persona que tiene el don siempre lo tiene.
No es como que de repente, chispazo de una sabiduría para algo, ¿ah? Entonces, miren, pues esto es como que, por ejemplo, una persona que tiene el don para tocar un instrumento, generalmente lo toca y nunca se le olvida. 10 años, 15 años después le dan un instrumento y ahí solo tiene que desoxidarse un poco y lo toca, porque ya tiene el don. Pero una persona que no tenga el don, puede ser que de repente le den un instrumento y probando le salga algo, ¿ah? Podría ser un chispazo y que alguien diga, ¡ala! ¿Cómo sacaste eso? No sé, así, pero salió. Hacerlo otra vez, no, ya no puedo, así. Entonces eso es lo que puede pasar. Ahora, atendiendo al aporte que está haciendo el hermano Israel, la sabiduría se puede pedir. De hecho, yo creo definitivamente que se la pedí al Señor y Él me la concedió cuando se trató de dirigir el colegio. Porque ahí se recuerdan que yo tenía 22 años cuando empecé a dirigir el colegio. Aparte de eso, que yo no había estudiado, pero ni una clase en la universidad acerca de profesorado o algo así. Entonces a mí me dio miedo porque dije, híjole, yo no sé nada de esto, pero yo quería dirigir un colegio, ¿cómo le voy a hacer? No sé, necesito sabiduría de parte de Dios. Entonces Él tuvo que haber dado la sabiduría. Y cuando se dejaban venir los problemas, entonces yo, hay que hacer esto y esto. Y recuerdo que tuvimos una directora de apellido Celedón, que algunos todavía la recuerdan. Masacre de la señora. Una señora muy experimentada, con una maestría en recursos humanos y muy profesional universitariamente. Pero miren, pues lo que les voy a decir no es por vanagloriarme, sino que solo para darles una idea de lo que Dios es capaz de hacer. Ella un día me dijo, trabajó aquí con nosotros, me dijo, mire Luisito, así me decía Luisito, yo tengo más de 50 años y usted tiene menos de la mitad de edad que yo tengo, pero ¿sabe qué? Lo admiro por su sabiduría. Entonces yo en ese momento me sentí que, oh, San Luis, San Salomón, así. Pero la realidad es que hoy por hoy ya entiendo yo que no es que yo tuviera una sabiduría propia, sino que tenía que venir de parte de Dios, porque a Dios le interesaba que este colegio no muriera, que se mantuviera en pie porque tenía planes para que ustedes hoy estuvieran aquí. Entonces él ya se estaba imaginando, no, le tengo que dar sabiduría para que el colegio siga adelante, porque después van a venir unos graduandos que ni siquiera lo están obligando y vienen a aprender. Entonces te necesito. Escogió de lo despreciado también, tal vez, ¿va? Porque alguien me tuvo que haber despreciado, no crean que no. Así. Entonces Dios da la sabiduría y Dios les va a dar a ustedes. Y ahorita ya entro en una parte devocional. Dios le va a dar a cada uno de ustedes la sabiduría necesaria para poder salir adelante en medio de cualquier situación. Puede ser que a veces hasta para ayudar en la familia. No, mira, hablando con el papá, mira, o mire papá, no, es que lo que hay que hacer es esto y esto y esto. ¿Y por qué decís eso? No sé por qué, yo siento de Dios que eso tenemos que hacer para salir adelante como familia. Y eso tiene que venir de parte de Dios. Pero no sé, de pronto vino a mi mente, como Israel dijo que la sabiduría se puede pedir. Los apóstoles un día le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. ¿Y ustedes creen que a Dios se le puede pedir que le aumente la fe a uno? Tania dice que sí. Scarlett, ¿le puede usted pedir a Dios, auméntame la fe? ¿Y Él se la va a aumentar o no? Levanten la mano quienes creen que a Dios se le puede pedir eso, pero que eso no es un asunto que va a pedir y que lo va a dar. Miren, pues voy a cambiar la pregunta. Levanten la mano quienes creen que a Dios se le puede pedir, auméntame la fe, y que Él la va a aumentar. ¿Y el resto? El resto no saben. Es que no sé, de pronto vino a mi memoria. Miren, pues los discípulos le preguntaron a Jesús, mejor dicho, le pidieron, aumentanos la fe. Y dice la Biblia que Él le respondió, si tuvieran fe como un granito de mostaza,
entonces le podrían decir a ese árbol, a ese monte, quítate de ahí, échate en el mar, y él les siguió explicando, pero él nunca les dijo, vaya, está bueno, y se la vamos a aumentar. Sino que lo que les dijo es, si tuvieran fe como un granito de mostaza. Entonces la pregunta es, si Jesús no les dijo a ellos, está bien, se las voy a aumentar, porque Jesús había hecho maravillas, sanar enfermos, levantar muertos, hacer hablar al mudo, hacer caminar al cojo. Entonces ellos dijeron, si Jesús pudo hacer semejantes cosas, nos puede aumentar la fe. Entonces, aumentanos la fe. Y viene Jesús, no les aumentó la fe, sino que les dijo, si tuvieran fe como un granito de mostaza, entonces le podrían decir a ese monte que, hey, tú nomás. Pero fíjense que la Biblia nos da la pista, cuando dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces la fe no es un asunto que se le puede pedir a Dios como la sabiduría. La fe nos va a venir por medio de oír la palabra de Dios. Entonces, así como hoy que lo hemos estado oyendo, aumenta un poquito la fe. Van a la iglesia, los que van a una iglesia, si no los que no van, si vienen el domingo para acá, entonces les va a aumentar otro poquito la fe. Y así sucesivamente, hasta que va a llegar un momento en el que van a venir un problema, y ustedes van a decir, problema, quítate de ahí. A eso se refiere cuando dice monte, quítate de ahí, échate en el mar. Problema, quítate de ahí y andate al mar. De hecho, yo estaba en uno de mis mejores momentos de la fe, que ahora cuando me recuerdo de eso, sinceramente digo yo, no puede ser que hice semejante cosa, cuando unos extorsionadores estaban amenazando a punta de pistola a mi mamá, que yo lo llamara y que ellos me iban a pedir una cantidad de dinero, y cuando yo le dije a mi mamá, yo no la estoy llamando, ¿para qué voy a gastar saldo con eso? Que me llamen ellos, denles mi número. Entonces cuando me llamaron, yo le dije, mira, vos no necesitas dinero, le dije. ¿Cómo que no? Yo necesito una vara. Vos lo que necesitas es a Cristo en tu corazón, arrepentite de tus pecados, Cristo te ama, y le empecé a hablar de la Biblia. Y como no se callaba, empezó a maltratarme. Te callas porque te estoy predicando, le dije. Y cuando se oye la palabra de Dios, se presta atención, le dije, y se quedó callado. Entonces le seguí predicando. Al rato otra vez aceleró, y como hablaba él y hablaba yo, cortó. Y nunca más me volvió a llamar. Y créanme que mi familia, me decían, ¿qué hiciste? Vos estás poniendo en peligro a mi mamá. Y no, yo estaba seguro que Dios la iba a librar, segurísimo, o sea, no dudé, pero ni un cachito. Por eso les digo que ahora digo yo, chica, sí tenía bastante fe. Entonces lo mismo les va a pasar a ustedes cuando ya la fe se ha elevado. Entonces va a venir un problema. Y entonces ese problema no te va a afligir. Ese problema le vas a hablar al problema y le vas a decir, quieto, aquí no tenés lugar. Y entonces ahí es emocionante, porque Jesús así le hablaba. Jesús le hablaba a la tormenta, Jesús le hablaba a los vientos, Jesús le hablaba a los enfermos, le hablaba a los muertos, a los demonios, y entonces no había nadie que pudiera más que la autoridad que él tenía a través de la fe. Pónganse de pie, por favor, vamos a orar. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos ministre en esta noche con un don de conocimiento y con un don de sabiduría. Sin importar la edad, Dios puede levantar jóvenes sabios. Es impresionante que la juventud ha sido la que ha revolucionado en los últimos tiempos la tecnología. Tenemos definitivamente a jóvenes que han sobresalido, son los que de alguna forma han conquistado el tema de la tecnología. Entonces, ¿por qué? Tiene que venir de parte de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, oramos en esta noche dándote gracias, porque tú siempre tienes un conocimiento dispuesto para nosotros. Hoy te agradecemos porque tú siempre nos hablas y esta noche nos has hablado. Recibimos nuestra parte, creyendo, Señor, que nuestra fe ha subido,
pero que también ha subido nuestro conocimiento, el cual viene de parte tuya a través de tu palabra también. Oro, Señor, por las diferentes necesidades que hay desde Scarlett hasta Israel. Todos los que aquí estamos, Señor, tenemos necesidades que seguramente son diferentes, pero hay una necesidad ahí en el corazón y tú la conoces. Yo la presento delante de ti, creyendo que tú eres poderoso a través de la fe. Creo que harás un milagro en cada uno de nosotros. Hoy, a través de los que quieran recibirlo, pon ahí en tu corazón, en tu pensamiento, aquello que anhelas. El Espíritu Santo está viendo ahora nuestro corazón. Oh Señor, en el nombre de Jesús, examina nuestro corazón. Padre, yo anhelo serte fiel, anhelo no fallarte, anhelo agradarte en todo. Por favor, en el nombre de Jesús, concede esa petición que hay en cada uno de los que estamos acá presentes. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Y gracias, Padre. Amén. Fuente de Luz ha presentado una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Queremos saber si este tema fue de bendición para tu vida o si necesitas ayuda con oración o consejería. Contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org.